Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a empezar el día de hoy ya con la clase. Por favor, en lo que es el chat, en este momento les voy a compartir el registro de asistencia para los estudiantes que recién ingresaron. Por favor, es un formulario en el cual ustedes van a ir registrando todos los días que tengamos de manera virtual su asistencia. Otra situación que hay que contemplar antes de empezar la clase es que debido a que nosotros como vamos a manejarnos por el momento de manera virtual, nos vamos a manejar en el mismo horario que era de manera presencial. Por lo cual, obviamente, según los horarios que nosotros tenemos, el día de hoy vamos a tener 1 hora y el día de mañana, digamos, 2 horas y así lo vamos a ir distribuyendo. Lo importante es que ustedes ingresen a tiempo a la clase virtual y máximo les voy a esperar 5 minutos. Posterior a los 5 minutos que no ingresen, ya empezamos la clase y no se les permitirá ingresar más después a la clase. Por favor, les pido que sí tratemos de ingresar puntualmente, ya que yo sé que igual pueden que tengan ya clases posteriores con los compañeros, igual siguientes, entonces por lo cual es necesario que ustedes ingresen a tiempo. Entonces, eso es lo importante. Por favor, les recalco que hoy tendríamos 1 hora y que más o menos es hasta las 8:20, más o menos el horario, y el día de mañana sí tendremos 2 horas desde las 7:30 hasta más o menos 9:10 de la noche. Entonces mañana hemos de tener ya una actividad adicional que cumplir en esta semana. Igual como hemos ido trabajando de manera presencial, igual hemos de ir haciendo actividades en la plataforma para que ustedes puedan subir o en este momento de la clase ir realizando las actividades, ¿no? Entonces, por favor, les indicaré qué actividades son calificadas y qué actividades son para puntos adicionales. Cualquier indicación adicional, el día de mañana se va a poder ya dar directrices adicionales para que se contemple en lo que es la asignatura. Bueno, vamos a empezar, por favor, con la unidad 2. Prácticamente la unidad 1 que vimos la semana anterior era muy básica o era algo general, la cual era lo fundamental de una arquitectura de redes. Era importante que ustedes contemplen y por eso se hizo las presentaciones en las cuales hicimos las capas del modelo OSI, al igual que hay una tarea para lo que es el modelo o el protocolo TCP/IP. Entonces, esa actividad que ustedes iban a cumplir, tienen que ir cumpliendo e ir desarrollando de acuerdo a sus conocimientos y las investigaciones que ustedes hayan realizado. Entonces, por favor, basado en esto, era la unidad 1, que la vamos a ir reforzando el día consecutivamente de acuerdo en los contenidos que tengamos y a la par vamos a empezar con la unidad 2, que también es algo similar o en conjunto con la unidad 1, ya que vamos a los protocolos de encaminamiento o protocolos de enrutamiento, porque en algunos lados lo conocemos como encaminamiento o enrutamiento, que vienen a ser casi similares se podría decir las definiciones, pero sin embargo hay que tener en claro que nosotros cuando ya manejemos cada uno de estos protocolos se va a manejar en la capa de red, en la capa de enlace de datos y así vamos a ir definiendo cada uno de los protocolos que nosotros tengamos. El día de hoy vamos a ver la parte de concepto teórica y por favor para el día de mañana les pediría que revisen un poco lo que es Cisco Packet Trace. Mañana les voy a preguntar en forma general qué conocen sobre esta herramienta para saber desde dónde yo debería partir enseñándoles la herramienta. Entonces, a nivel general es lo que les voy a indicar. Vamos con lo que es enrutamiento en forma general. Para poder conocer nosotros la forma de enrutamiento, nosotros vamos a tener dos tipos de enrutamiento. Lo que es interno, es decir, que está agrupado mediante un sistema, y lo que es un enrutamiento exterior, es decir, que tengo se podría decir dos sistemas o dos grupos separados y lo quiero unificar mediante un enrutamiento. Algo que es para ser más sencillo o más simple es que cuando yo deseo tener o tengo un router en una ciudad, digamos de Ambato, y quiero conectarme con un enrutador o un router de la ciudad de Quito.
Entonces yo ahí tengo un enrutamiento exterior, ya que cada uno de ellos tuvieron un router macro en una ciudad y un router macro en la ciudad en otra ciudad. Entonces esto prácticamente me permite hacer los enrutamientos o los encaminamientos. Ahora, es importante que nosotros tomemos en cuenta cuál viene a ser mi sistema, que yo les digo como grupos o como configuraciones que vienen a ser macros en las cuales mediante algún protocolo se deberán comunicar. Entonces, este protocolo que nosotros vamos a manejar es el IGRP, en el cual se va a manejar una serie de configuraciones en los routers bajo una administración común. Es decir, que cada router que yo le configure, dependiendo de la ubicación que yo le ubique, va a tener la misma configuración o la misma adecuación del router 1 al router 2. Les pongo un ejemplo, solo en números generales. Otra parte que también hay que tomar en cuenta para los enrutamientos es la ruta. La definición de una ruta es saber por qué camino o por qué vía se está redireccionando este equipo o esta información que yo requiero generar. Es decir, tiene un inicio y tiene un destino. A eso nosotros vamos a ver el encaminamiento, es decir, verificar o determinar qué ruta se produjo en qué capa, en la capa de red, para poder verificar cuál fue la mejor ruta a seguir o cuál fue la ruta más larga que siguió. Entonces, no siempre va a manejarse la mejor ruta, porque por cuestiones de distribuciones de tiempos o de distribuciones de datos, puede ser que esa ruta que se está diciendo que es la más rápida ya tenga bastante información que enviar o bastantes pedidos, ya excede de pedidos, por lo cual se va por la ruta más larga, pero sin embargo llega completa la información. Entonces, para eso nosotros vamos a manejar y vamos a identificar estas rutas mediante una topología de red. Ahora, ¿dentro de qué lo vamos a manejar? Es en la capa de red, ya que en esta va a proporcionar y entregar información y ver qué esfuerzo lo toma y qué red los visualiza. Aquí en esta capa de red nosotros debemos manejar lo que es la IP o direccionamiento IP. Aquí ustedes van a ver cuáles son las IP restringidas, las estáticas, las que son reservadas, obviamente, y de ahí yo gestionar con mi dirección MAC. Ahora, otra parte que también debemos tomar en cuenta en lo que son los enrutamientos es también el inicio, que les digo el origen, al destino, en la cual yo tengo mis equipos y va a tener los diferentes routers para llegar a su fin. Entonces, aquí tienen las computadoras y puede ser mi servidor, un ejemplo. Entonces, esta computadora desea enviar una orden o desea enviar alguna actividad hacia un servidor. Como ustedes ven, aquí tengo diferentes routers que me va a permitir ir comunicando. Entonces, aquí puede ser que cuando envíe los datos vaya del 1 al 2, de ahí se vaya al 5 y directamente se vaya por el paso 11, digámoslo así. Pero no siempre se va a ir como por este camino, sino puede irse por otros diferentes rutas y llegar a su destino. Como les digo, depende de la congestión de información o la congestión de datos que se tenga para poder acceder. Otro término que nosotros tenemos que conocer en lo que es el enrutamiento es la direccionamiento o la dirección de red y de host. Lo que les decía que era la dirección de red, que son las IP. Aquí manejamos la red, obviamente puede ser dependiendo de lo que yo desee manejar con clase A, B, C, independientemente en qué yo ubique, yo voy a irle direccionando en una forma consecutiva estas direcciones y asignándole un host. Entonces yo ahí doy una red y también doy el direccionamiento de host. Aquí también es el protocolo de enrutado versus el protocolo de enrutamiento. Van a conocer estos dos términos o van a escuchar estos dos términos, los cuales no es que son similares, pero sí tienen mucha relación. ¿Por qué? Porque el protocolo de enrutamiento básicamente viene a ser el protocolo de red en la cual da información de su dirección de máquina o de red, valga la redundancia, en la cual desde un host puede tomar alguna información de direccionamiento.
Por ejemplo, aquí los paquetes directamente se manejan con la IP, que eso es lo que se maneja para transferir información de un sistema a otro. Y el protocolo de enrutamiento, en cambio, viene a ser el protocolo enrutado, pero ya proporcionando información o mecanismos para compartir la información. Entonces, en esta parte es prácticamente manejar o comunicarse entre los routers y poder actualizar esa información. Aquí, en cambio, se utilizan los protocolos, los que son RIP, IGRP, IGRP o SPF, que son los más comunes que prácticamente se van a utilizar. Otro protocolo que nosotros, otro término que vamos a conocer es lo que es el enrutamiento multiprotocolo. Es importante que, como su nombre mismo lo dice, es múltiple. Básicamente puede manejar varios términos y poder ir manejando diferentes enrutamientos. Entonces aquí viene a ser que el enrutamiento sea independiente y se pueda manejar mediante una tabla de enrutamiento. Entonces les pongo un ejemplo. Aquí tengo mi enrutamiento con una IP, con una máquina, y esta máquina puede tener un router y puede tener diferentes máquinas. Pero cada una de estas máquinas, cada vez que yo genere una información, va a generar una ruta, un enrutamiento. Entonces, ese enrutamiento, mediante una tabla, yo puedo ir visualizando qué está generando o qué actividad está realizando. Otra necesidad que nosotros vamos a encontrar es que hay protocolos de enrutamientos estáticos y protocolos de enrutamientos dinámicos. El principal que ustedes van a ver y el que es más utilizado, obviamente, es el enrutamiento dinámico. ¿Por qué? Porque ya es más flexible a los fallos, tiene una ruta alternativa, como les decía, puede reemplazar la ruta general o la ruta principal por una adicional, y esta adicional pueda reemplazar alguna ruta defectuosa, es decir, que por la principal existió pérdida de información o pérdida de datos y por la secundaria ya pudo realizar. Al momento de hacer este protocolo de enrutamiento hay que ver o verificar el direccionamiento del tráfico. ¿Qué les decía? Que aquí verifica diferentes rutas en la red para lograr un mejor rendimiento. Entonces, no prácticamente siempre va a ir por esa ruta, sino puede ir por diferentes y va a poder interactuar. Ahora, dentro del protocolo de enrutamiento vamos a manejar 3 clases de protocolo, pero las que son más utilizadas o las que son, se podría decir, más reconocidas son el vector distancia y el estado de enlace. Lo que son las híbridas prácticamente va a ser una mezcla de los dos anteriores que les mencioné. Pero por eso es principal conocer estas dos primeras que les menciono, porque básicamente es lo primordial. Entonces, la primera clase es el vector distancia. Este vector distancia hay que tomar en cuenta que determina qué dirección va a ser y qué distancia va a generar, como su nombre mismo lo dice. Es decir, mediante un enlace de internet va a verificar qué necesita y qué genera o qué realiza. Entonces ahí vamos a ir viendo y permite generar una dirección y una distancia. Otra parte o otra clase, perdón, es el estado enlace. En esta parte recrea vuelta la topología exacta o idéntica de toda una red. Por lo que esta parte me va a permitir ir diciendo por esta línea o por esta dirección siempre va. Entonces siempre va por ir por esa ubicación. Y como les decía, la otra clase son las híbridas. En esta parte de las híbridas es una mezcla, una combinación de lo que es vector distancia y lo que es estado enlace, que viene a ser prácticamente todo lo que es enrutamiento dinámico y poder manejar cada una de las rutas disponibles y poder ser y dirigir el tráfico consecutivo o respectivo. Ya. Otra parte que nosotros vamos a tomar en cuenta es la parte de los principios básicos del enrutamiento. Vamos con el primero, que es el vector distancia, en el cual
estos principios que va a manejarse es que el primero es muy primordial, que envía copias periódicas dependiendo de una tabla de enrutamiento. Es decir, genera actualizaciones regulares para poderse comunicar con, con los routers disponibles y poder manejar los cambios necesarios. También cada router recibe una tabla de enrutamiento. Como les decía, las tablas de enrutamiento vienen a ser la información que genera cada una de las comunicaciones que se va a realizar y poder ir generando. Otra parte es que los algoritmos de distancia no permiten que un router conozca la topología exacta de una intranet o de una red en sí. ¿Por qué? Porque al final, como les decía, puede ir variando, por lo cual no siempre va a ser la misma. Entonces, si yo le digo o lo predetermino que esta clase o esta ruta va a ser de esa manera, no es que se lo va a realizar de esa misma manera. Ahora, otros problemas que nosotros vamos a encontrar en los enrutamientos son los lobs. Prácticamente los logs son como unas tablas que vienen a decir que se producen errores y consumen más espacio de memoria. Entonces, por lo cual genera y vacía, o se podría decir, genera más tiempo en realizar una información y puede hacerse que sea más lento. Entonces aquí es importante el ejemplo que lo van a tener. El primero es que la red ha convergido de una ruta hacia otra ruta, por ejemplo, de la ruta C hacia la ruta B. Entonces, cuando le dice que, que es inalcanzable, es que prácticamente no hay comunicación entre la C y la B. Y ustedes pueden ver que sí hay un cable de conectividad. Pero, sin embargo, esta red primera que hay la conectividad falla, por lo cual él manda a actualizar, ¿sí?, lo que son los routers y va de la B a la C, de la A, y así va a poder interactuando hasta no saber en dónde poderse ubicar. Y no llega a un conciso y pierde la conectividad, por lo cual un router, independientemente del router, va a enviar una nueva actualización hasta poder generarse, por lo cual ahí genera los lobs, que vienen a ser consumir espacios o consumir tiempo, recursos, para poder ir reactualizando y con eso poder manejarse. Pero cuando se pierde la comunicación, es importante a veces que ya cuando se pierde, por ejemplo, en los software que se han manejado, es que si se pierde la comunicación, a veces es por problemas de actualizaciones. Entonces, una vez que se haya actualizado, nuevamente tengo que hacer la actividad o el envío de información que se requiere para poder manejar el proceso. Si aún así hay una pérdida de información o hay algún proceso, es que o hubo una falta de o un error de configuración, o prácticamente la red de comunicación o el cable de comunicación está inaccesible o inalcanzable para poder conectarse y comunicarse. Otro problema que nosotros vamos a ir identificando es que las actualizaciones no siempre van a ser, se puede decir, únicas, sino se van a ir en círculos indefinidos y van a ser ciclos repetitivos que no van a llegar a un fin. Por lo cual, estos routers van a ser indefinidos y van a, se puede decir, si es que ustedes han visto en Packet Tracer, es que envían datos y parece que siempre va a seguir enviándose, pero no llega a su fin, sino siempre va a enviar, y lo único que me queda es parar el proceso y hacer una actualización, una verificación de configuración para nuevamente enviar la información. Por eso aquí las soluciones más identificativas o más relacionadas es que yo tengo que verificar el número máximo de este ciclo infinito, y si aún así hay alguna pérdida de información, verificar en dónde pierde la información, dónde hay los saltos de estos errores, y poder ir verificando e ir corrigiendo. Si ya lo corrijo, nuevamente enviar esa información. Otra parte que hay que tomar en cuenta en el enrutamiento vector distancia
los temporizadores de espera. A veces yo puedo ir colocando el temporizador para ir verificando que haya como una pausa. Es decir, quiero que se comunique, pero estos temporizadores me dan como pausas para que se vayan y se vaya organizando. Por ejemplo, hay un encaminamiento que de C vaya a D y vaya a, pero le pone temporizadores para que primero llegue el encaminamiento de C, de A. Entonces aquí estos temporizadores me van a poder generar tiempos de espera y poder actualizar después de ese tiempo ir enviando la información. A veces es necesario también cuando yo necesito información real, en tiempo real. Entonces, por eso, cada vez que haya este temporizador, se actualiza a un cierto tiempo. Por ejemplo, cada hora se va a actualizar la información de registro de estudiantes, por ejemplo. Entonces, como necesito saber esa información, se necesita actualizar, yo le configuro que haga esa actualización ya predeterminada en un servidor o en un router, dependiendo de la configuración que yo requiera. Entonces, a esta parte es prácticamente el vector distancia. Pero el otro enrutamiento que nosotros vamos a manejar y vamos a tener es el de estado de enlace. Aquí, vuelta a los aspectos básicos que yo voy a tener, es que manejan algoritmos que verifican la ruta más libre o la más corta y genera el proceso. Obviamente aquí van a mantener una compleja base de datos, ya que va a tener todas las rutas disponibles mediante una tabla de enrutamiento y va a verificar mediante un algoritmo cuál es la más corta y poder ir generando la información mediante este enrutamiento. Entonces aquí, basado en esta ideología, este enrutamiento estado de enlace se maneja mediante una base de datos, almacena y mediante un algoritmo que lo vamos a conocer como ESPF, en el cual este algoritmo va a permitir ir ordenando todas las ideas o todos los caminos disponibles y ver cuál es la mejor y con eso interactuar. Entonces, otra parte que también es importante tomar es en cuenta los cambios de topología. Estos cambios de topología que yo voy a manejar y yo voy a conocer es primero que se den cuenta de qué cambio se va a realizar y cada cuánto se va a realizar para que con eso se va a ir verificando y poder realizar las actualizaciones respectivas, independientemente si es que obviamente la ruta puede ser la mejor, pero obviamente se va a tomar un seguimiento de cuáles son los routers más vecinos, cuáles son los paquetes construidos, qué se ha enviado en los paquetes, el registro de esa información y completar un mapa de información del intranet para poder verificar. Estos pasos que hay que tomar en cuenta de la convergencia, es importante que ustedes identifiquen cada una de las opciones que se va a ir realizando para utilizar esta información de los paquetes. Ahora, dentro de los entornos de protocolo de enrutamiento, vamos a ver una comparativa de los protocolos de vector distancia y estado de enlace. ¿Por qué no hacemos el híbrido? Porque vienen a ser la mezcla de los dos. Dentro del vector distancia, como les decíamos, visualiza toda la topología de red desde la perspectiva del vecino. Ahora, en el estado de enlace, obtiene la visión común de toda la topología, no solamente de una parte, sino prácticamente es de todo. En el vector distancia, agrega vectores de distancias de router a router, es decir, mediante una tabla almacena del router 1 al router 2 cuánta distancia tiene. Y en cambio, en el estado, ¿sí? En el de enlace, calcula la ruta más corta hacia los otros routers. Es decir, como es una topología de todo, o sea, maneja toda la visión, entonces maneja asimismo todas las rutas disponibles. En el vector distancia actualiza, tiene unas actualizaciones frecuentes y periódicas. En cambio, en los estados enlaces maneja actualizaciones activas por evento. Es decir, aquí yo manejo la convergencia más rápida. En los vectores de distancia yo envío copias de las tablas de enrutamiento y en el estado de enlace
envío las actualizaciones de enrutamiento de estados. Es importante que cada uno de ustedes, dependiendo de la necesidad y de la complejidad que tenga el problema o el ejercicio o en sí la vida diaria que se tenga de acuerdo cuando se implemente una red con una topología y verificar el encaminamiento, escogen lo necesario o a su vez seleccionen el enrutamiento híbrido, que viene a ser la mezcla de los dos, combinando obviamente los dos estados, pero de una manera balanceada. Aquí en parte hay que utilizar los vectores de distancia con métricas, pero ya vienen a ser un poco más precisos, ya que al momento de utilizar estos cambios de topología provocan actualizaciones de las bases de datos y convergen más rápidamente. Esto también permite que este enrutamiento utilice menos recursos de anchos de banda y memoria para lo que son los ciclos de los procesadores. Entonces aquí el más conocido que se maneja es del EIGRP, que viene a ser el protocolo de enrutamiento de Game interior mejorado, que es el que más es reconocido, pero otro también que sí se maneja es el ICE de OSI, que viene a ser un sistema intermedio, que viene a ser entre el vector de instancia y entre el estado de enlace. Entonces, dentro de estos protocolos que nosotros vamos a ir manejando, es que debemos ir conociendo e ir identificando los comandos que vamos a manejar en lo que es Cisco Packet Trace. Entonces, el comando para manejar los routers básicamente va a ser el comando route, que viene a ser el inicio del proceso de enrutamiento. El comando network es necesario porque permite que el procesador de enrutamiento pueda determinar cuáles son las interfaces y verificar cuáles son los números de redes y direccionamientos de redes. Ahí vamos a, una vez que ya hemos identificado, nosotros vamos a tener nuestras máquinas, nuestro router y poder realizar los protocolos de enrutamiento. El primer protocolo que se va a emplear es el RID. El RID viene a ser un protocolo de vector distancia en el cual se utiliza el número de saltos para poder seleccionar la ruta. Es decir, si el salto es superior a 15, se descarta. Pero por defecto, si se actualiza o se genera un proceso de actualización, se genera cada 30 segundos. La distancia administrativa es de 120. En este caso, viene a ser saltos de las métricas que se realizaron al momento del funcionamiento. Ahora, aquí es muy importante que ya vayamos manejando lo que son los comandos en lo que es Cisco Packet Trace. Yo voy a tener diferentes routers y diferentes máquinas y poder generar protocolos para poder interactuar. Pero no es que ya automáticamente colocando la conectividad y colocando los routers va a generar esta información. Pues no, yo tengo que ir realizando las configuraciones necesarias para poder interactuar. Entonces aquí van a encontrar un ejemplo mediante los comandos que se va a ir utilizando. Por ejemplo, el comando routers read va a permitir seleccionar este protocolo de enrutamiento. El network es el que me va a permitir asignar una clase de red. Entonces yo le puedo dar especificar una red para poderse conectar. Ustedes han visto y dependiendo de la clase de direccionamiento IP, ustedes pueden dar de clase A, B o C y yo voy a ir direccionando. Entonces no es la misma dirección IP entre un router hacia otro router. Siempre van a ser diferentes y no van a poder hacer las mismas. Entonces yo les puedo dar 1.0.0.0 y en la otra 2.0.0.0. Entonces especifico una red. Ahora, una vez que yo ya tenga esta parte, yo voy a verificar mediante mi router, permitir hacer la conectividad de un router mediante una red hacia otra red. Y aquí poder recibir las actualizaciones RID mediante las tablas de enrutamiento y verificar esas actualizaciones que se van a ir manejando. Entonces ustedes van a ir viendo que, por ejemplo, de aquí de la máquina 3 se quiere comunicar con la máquina o servidor 2.6 y va a permitir qué enrutamiento se va a ir manejando.
Eso es importante en que cada uno de ustedes vayan identificando. Ahora, otros conceptos que ustedes van a ir viendo es estos otros protocolos. Por ejemplo, anteriormente vimos el RID, que viene a ser el básico o el simple, pero también hay otro que se dice RID versión 2, en la cual viene a ser un protocolo de vector distancia, pero mejorado o actualizado. También tenemos el IGRP, el OSPF, el EIGRP, que vienen a ser protocolos y otros conceptos de enrutamiento que debemos ir manejando. Entonces aquí les identifica dependiendo o identificando cada una de las opciones que tienen los protocolos y van a poder ir generando las acciones, ¿no? Entonces, vamos a ir generando, identificando la parte conceptual que les digo, es básicamente que tengan claro o tengan la idea de qué va a ser el encaminamiento. Obviamente, nosotros vamos a ir generando mediante un protocolo e ir realizando la comunicación y poder ir generando las actividades o enviando los paquetes necesarios. Entonces, aquí, por ejemplo, el RED versión 2 que les decía, ¿cuáles son los rasgos identificativos? Es que tiene mejor autenticidad, tiene adición de máscaras de red, tiene direcciones IP de siguientes hubs, multicasting, que vienen a hacer actualizaciones de rutas mejoradas, en las cuales van a pedir o van a permitir ir interactuando. ¿Cuál es el formato? Ustedes van a ir viendo los formatos que tienen cada una de estas acciones, ¿no? Ya. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta,